Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a buscar en el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 11. Mateo capítulo 10, versículo 11. Dice la palabra: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias, Padre eterno, por tenernos en tu presencia, en tu casa, este nuevo día, Señor. Gracias porque tú nos sostienes y nos permites, Señor, perseverar en las actividades de tu iglesia. Te pedimos que nos asistas, que nos hables, que nos ministres con tu verdad y con tus instrucciones, Señor, que traigas tu revelación en el nombre de Jesucristo. Amén. Dice en esta otra versión: cuando entren a una ciudad o a un pueblo, busquen a alguien que sea digno de confianza y quédense en su casa hasta que ustedes se vayan. Cuando entren a esa casa, digan: la paz sea con ustedes. Bien, aquí encontramos estas instrucciones que el Señor Jesucristo le está dando muy específicamente a sus 12. El evangelista Mateo registra que estas palabras le fueron dados específicamente a los 12, por lo menos en esta ocasión, porque sabemos que en algún otro momento el Señor hizo unos grupos de gente que envió para que predicaran y enseñaran acerca de lo que estaba pasando en ese momento espiritualmente. Puntualmente hablamos de un pasaje que nos registra también Marcos y Lucas, donde vemos que envió hasta 70 personas en grupos de 2. Pero las instrucciones más puntuales, más específicas, las encontramos dirigidas exactamente a los 12 discípulos, ¿sí? Es decir, a su grupo más cercano. Significa que estas palabras no fueron dadas a la masa, digámoslo así, ¿no? En algún momento algunas personas se habían, digamos, interesado en las palabras del Señor y en algún momento le llegaron a escuchar, como bien lo dice la palabra, multitudes. Pero en este caso vemos que es una instrucción a sus 12 discípulos, que lo hace justamente después de establecerlos como sus discípulos. Digamos, hacer una, llamémosla así, una ceremonia oficial de nombramiento, podríamos decir. Y lo sabemos porque, por ejemplo, en el caso del evangelista Mateo, él es un recaudador de impuestos, era un recaudador de impuestos de la ciudad de Capernaum, ciudad donde el Señor ya había estado predicando un tiempo, ¿sí? Y ya había oído, ¿sí?, la palabra del Señor, ya la había escuchado. Es decir, no es como de pronto tan improvisada la cosa como parece cuando uno lo lee en el texto. Es decir, en el texto se ve que Mateo está sentado en el banco de los tributos y el Señor lo llama y él lo sigue. Y cualquiera que ve eso dice, bueno, pues no hay narraciones previas a cómo fue esa incorporación de Mateo en el grupo de los 12. De Pedro sabemos que vive en Capernaum, tiene su negocio en Capernaum, es pescador, por supuesto está al pie del mar de Galilea, pero es de Betsaida, Pedro. Sí, sabemos, por ejemplo, también que hay otros miembros del grupo del Señor que se menciona, por ejemplo, a Simón el Simón el Cananita, es más la forma de referirse. ¿Eso dónde lo encontramos? Justamente versos anteriores, en el capítulo 2 de versículo 2 del capítulo 10.
Mire lo que dice, elección de los 12. Entonces llamando a sus 12, o sea, ya estaban algún tiempo siguiendo sus enseñanzas, algún tiempo caminando con Cristo, algún tiempo, digamos, en esa cercanía con Él. En ese momento, después de llamarlos, les dice, vengan, seguramente de entre la gente, en un momento específico, y dice que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Entonces, aquí vemos ya lo que es la oficialización del cargo, digámoslo así. Ustedes van a ser quienes van a ayudarme a propagar este mensaje. Cuando lo vemos en retrospectiva, sabemos indudablemente que se trataba de un ensayo, digamos, de una práctica para esta gente. Ellos no estaban listos, no entendían todo lo que tenían que entender. Ellos tenían su mente puesta en otras cosas. Pedro pensaba que él, Jesús, iba a tomarse un liderato político, básicamente. Lo mismo pensamos de los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago puntualmente, y los demás tenían apreciaciones de ellos, es decir, consideraban en efecto que era, como vimos ahora el domingo, un rabí con futuro, es decir, era una persona que tenía unas señales que no se habían visto en Israel en ninguna época, que tenía una palabra especialísima, una posición interpretativa de la Torá, podríamos decir muy precisa, muy llamativa, porque enseñaba sin hipocresía. Entonces sus discípulos obviamente no entendían todo lo que tenían que entender. En eso podemos encontrar algo de tranquilidad nosotros, porque nosotros, al ser llamados por el Señor e incorporarnos como quienes oímos constantemente sus palabras, no significa que estemos listos casi que para nada de lo que Él nos envía. Y yo me puedo mismo poner en este ejemplo, es decir, cuando yo comencé a predicar, por ejemplo, fui enviado. Comencé como deben comenzar todos, ¿no? En el grupo de intercesión comencé, más adelante, al paralelo del grupo de intercesión, entré como líder asistente en un grupo familiar. Mi líder en ese momento predicaba en el sector de Buesaquillo, recuerdo, y yo tuve que ir aprendiendo todo esto, ¿no? Y digamos que uno se mete con una fe, con un criterio, pero el Señor sabe que uno no está listo. Eso, digamos, yo lo he ido comprobando a lo largo del tiempo. Y han pasado años de ese momento. Luego mi líder pues ya lo relevé porque él fue enviado a otro lugar. Yo quedé en ese espacio después de un par de años de haber servido. Luego me mandaron a una iglesia, a otra, a un grupo familiar, a otro. Bueno, estuve en ese ensayo, en esa prueba. Allí, abriendo las escrituras para predicar, comencé a enfrentarme a todo esto que está escrito, ¿no? Y con una obligación, digamos, de tener algo que ofrecerle a la gente. Pero yo sé que el Señor ha sido de una longanimidad conmigo impresionante, de tener una paciencia para que uno vaya entendiendo las cosas, increíble. Y aún hoy, por ejemplo, que me siento mucho más nutrido de conocimiento, de experiencia, yo sé que algo debe estarme faltando. O sea, yo pienso así, algo debe estarme faltando, que no sé exactamente qué es. En algunos otros momentos de mi vida sí que me he dado cuenta que me han faltado algunas cosas que yo las he identificado, qué sé yo, convicción, seguridad, conocimiento, pero hay otros, como en este momento, que pues yo tendría que ser muy minucioso en observar y decir, bueno, me falta esto o aquello. Seguro me falta más de lo que quizá pase por mi observación, ¿sí? En ese sentido, el llamamiento de los 12 nos abriga, digamos, en nuestro proceso, porque ellos, cuando fueron llamados, esto que los envió, que les dio autoridad, todo eso es verdad, les dio autoridad, pero ellos estaban todavía muy faltos del entendimiento correcto, lejos todavía. Es más, de los más cercanos al Señor, que son
Juan y Santiago, hablemos puntualmente de Juan, que son los mismos hijos del trueno que refiere en alguna parte de la Escritura. Ellos no sabían qué comportamiento de ellos era su carne, su ego, y cuál era el verdadero espíritu de quien los estaba dirigiendo cuando estaban sometidos a Cristo. Podemos leerlo de la siguiente manera, mire. Cuando dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, ¿sí? A ver si lo encontramos, ese verso, ¿sí? Si alguien lo encuentra antes que yo, pues gracias, ¿sí? Precisamente en los evangelios, ¿no? A los hijos de Zebedeo les dice y los regaña, ¿sí? A ver si lo encontramos. Mientras nos ubicamos, perdón, ¿cuál? Lucas 9:55. Gracias. Ellos estaban ahí con el carácter que muchas veces también está en nosotros, un carácter, digamos, ultra radical en algunas cosas, desconociendo que el Señor pues tiene su proceso con cada persona y grupo, ¿no? Dice, mire que, y es curioso porque Lucas tiene mucho que ver con eso que se habla de los enviados, fueron enviados, y ahora vamos a volver a eso, pero por ahora revisemos esto. Dice, viendo esto sus discípulos, ¿qué cosa? Que no le recibieron, ¿en qué lugar? Dice, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos. En una aldea de los samaritanos, para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Bueno, eso es algo en lo que nos podremos detener en algún otro momento. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, los hijos del trueno, dijeron, estos son los hijos de Zebedeo, pues ese fue un apodo que Cristo les mantuvo, digamos, los hijos del trueno. Algo uno entiende que tiene que ver con su carácter, ¿no? Dice, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? O sea, ellos decían, Elías y yo, digamos, somos lo mismo. Increíble, ¿no? Porque pues otro le dice, Señor, pide tú, ¿no? No, ¿quieres que pidamos como Elías? Es que Elías podía pedir que se abra, que se cierre el cielo, que descienda fuego. Era un profeta de un nivel, de un manto muy especial, ¿no? Muy llamativo, pues por esas señales tan maravillosas que le acompañaron. Entonces, ¿quieres como Elías? Porque aquí estamos en el mismo grupo. O sea, aquí estamos Elías, tú y nosotros, ¿sí? Nosotros somos los de la campaña, nosotros somos los del movimiento, nosotros somos los de este movimiento fresco, nosotros somos los que tenemos la respuesta para Israel, nosotros fuimos enviados por ti, y ya hemos visto, porque en Lucas 9 ya habían visto ellos que tenían la autoridad, o sea, que en efecto sí, el Señor les había dado. El Señor dice, viendo esto, dice, entonces volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. No saben, o sea, ustedes no saben de qué se trata esto todavía. Entonces a uno, por lo menos a uno le deja tranquilo eso, porque más adelante Juan, por ejemplo, de Santiago, bueno, hablaremos en otro momento, se pueden decir ciertas cosas, pero en el caso de Juan por lo menos sabemos que se vuelve un discípulo muy cercano, muy manso, muy representante del amor de Dios, de ese entendimiento del amor prácticamente irresistible que hay en Dios, ¿sí? Y también luego más adelante él es el compositor, digamos, el autor del Evangelio según San Juan, único en su clase, con un enfoque muy especial, y además de eso de sus epístolas, primera, segunda y tercera de Juan, y además de eso del Apocalipsis, ¿sí? Y cuando analizamos el momento, por ejemplo, de su máximo desarrollo espiritual, terrenal, porque hasta que uno vive en la tierra, tendría que estarse desarrollando espiritualmente, digamos. Él llega hasta su vejez, todavía madurando, todavía aprendiendo, todavía recibiendo del Señor la dirección. Le es dada la revelación del Apocalipsis, ya vemos a un tipo que, pues, de una humildad tremenda,
¿sí? Y de un carácter muy formado. Y también, añadido a eso, de una revelación especialísima. Y también que había recibido un trato muy fuerte, porque él escapó muchas veces del martirio. En algunos sentidos lo sufrió sin morir. ¿Sí? O sea, vemos un nivel muy especial. Entonces, eso nos pasa. El hecho de que los envíe, pues ya es un ensayo, una práctica. Así empieza mucho de lo que uno puede empezar a hacer con Cristo. Usted dice, yo, por ejemplo, sirviendo al Señor, ¿no? Tocando, qué sé yo, la guitarra o abriendo las puertas de la iglesia, u orando en el grupo de intercesión. ¿Estoy listo? No, para nada. Y, por ejemplo, hay actividades que, digamos, parecen no tener ninguna conexión con el ministerio de la reconciliación, como lo son la música u otras cosas. Pero una vez que somos llamados y el Señor nos concede los honores de ser usados por Él, el Señor empieza ese proceso, ¿sí? De darnos todo lo necesario para que nosotros vayamos entendiendo el proceso, los tiempos, todo eso. Y eso a mí me interesa muchísimo. ¿Por qué? Porque hay que verlo así, o sea, hay que quitarse la idea, quitarse la idea de que porque hago esto o aquello, o sea, me llamo porque estoy listo. Esa es la idea que hay que quitarse. Me puso porque estoy listo. No, el Señor no funciona así. La sociedad a veces se comporta de esa manera, ¿no? Dice, al joven no le dan oportunidades porque necesitan gente de experiencia, porque sus resultados no los van a poner, digamos, en las manos de un inexperto, de una persona que no ha probado nada. En cierto aspecto, dadas las características sociales y económicas, pues hacen bien porque, digamos, no tienen ese chance como de darse el lujo de ensayar un fracaso en manos de un inexperto. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo correcto sería, bueno, hay gente nueva, hay gente, veamos qué capacidades tienen y ensayemos y démosles la oportunidad de probar, de conocer, de conocerse a sí mismos, de demostrar si algo tienen, alguna calidad y todo. En ese sentido, la práctica ministerial, por ejemplo, yo considero en Salem ha sido muy generosa, dándonos a muchos la oportunidad de probarnos, por lo menos que para algunas cosas nos servimos. ¿Sí? Y en otros casos, pues que sí, que el Señor sí que tiene algo, pero en unas ciertas condiciones. Ahora, si volvemos al caso de Mateo, los llama, les da autoridad, ¿sí? Y sobre los espíritus inmundos para que los echen fuera y para sanar toda enfermedad. Prácticamente había un grupo de 12 que, si juzgamos estrictamente como dice el texto, eran unos enviados con un poder y con una autoridad pues tremendísima, ¿sí? Que tenían con ese poder y autoridad todo lo necesario para demostrarle a los incrédulos y para fortalecer el movimiento que Cristo empezó. Ellos seguramente en un momento lo quisieron fortalecer llamando mucha gente. El Señor no los envió a que trajeran mucha gente, no. Es llamativo porque mire que los nombra y luego dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Y entonces eso es lo que estamos leyendo hoy, las instrucciones. Diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Era una predicación acompañada de señales que les estaba dando la respuesta o explicación a la gente de lo que estaba viviendo en ese momento Israel, pero no solo Israel, sino la humanidad. Y ese acercamiento del reino de los cielos no es otra cosa que precisamente el esfuerzo de Dios por acercarse, ¿sí? Comunicarse y ofrecer la solución que Cristo representa. Es decir, ¿nosotros qué podemos decir? El reino de los cielos ya se acercó y se ha mantenido cerca durante todos estos miles de años que Cristo ya vino, pero esa actitud del reino de los cielos, digamos, es eminentemente de amor, y lo que quiere hacer y que se quiere que se entienda es que hay un reino lejano que no tiene nada que ver con la tierra, pero que se acerca para abrir un espacio, para hacer las transacciones de salvación, ¿sí? Para
concederle al hombre la alternativa de conocer la verdad, esa es una. También, por ejemplo, de vivir por fuera o posiblemente evitando las condiciones que aquí en la tierra tan comúnmente afligen y aquejan a las personas. Y me explico en este punto. Es decir, si el reino de los cielos se acerca y echa fuera demonios, de mi vida, yo soy una persona que he sido beneficiaria, me ha beneficiado el reino de los cielos. Ya no soy una persona que tenga que estar luchando con los tormentos demoníacos, ¿sí? Ni con las posesiones, ni siquiera con la obra de Satanás. Y preste mucha atención a esto, porque hay que mencionar que la Biblia dice que cuando creemos y abrimos los ojos a la palabra de verdad, pasamos de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Significa que ese reino viene a darle una cobertura que el resto de la gente no va a tener. El resto de la gente va a estar bajo la autoridad de Satanás. ¿Estamos de acuerdo? Así de simple. Entonces todo eso significa el reino de los cielos. También, si en este reino a mí se me han acabado las alternativas con los médicos, por ejemplo, que es algo que se ve en las escrituras con la mujer del flujo, que 18 años con ese flujo y había gastado todo lo que tenía en médicos, dice. Este reino juega con otras reglas, juega con otros recursos. Cuando digo juega es que tiene a disposición otras alternativas. ¿Sí? A uno, por ejemplo, diga, este reino me ofrece tales soluciones, el terrenal, el que yo veo. A mí me ofrece, qué sé yo, algo de salud. Y digo algo porque por más pues, que uno se beneficie de la salud, pues de algo usted tiene que morir, ¿no? Y a veces la misma salud se queda corta en todas las posibilidades que la gente necesita. En este reino yo tengo, qué sé yo, tales o cuales características económicas. Si ya me voy, por ejemplo, a otro contexto, por ejemplo, a otro país, encontraré otras cosas. Quienes han viajado no me darán la razón, que las cosas pues, se hacen de forma diferente en otros lugares y se obtienen otras experiencias en otros lugares, ¿sí? ¿Cómo es diferente al reino de los cielos? Donde, por ejemplo, Cristo en su misericordia sanó a la mujer del flujo, o sea, rompió todo lo que se consideraba inquebrantable de las leyes. A los muertos, a más de uno resucitó el Señor, a la hija de Jairo, el principal de la sinagoga de Capernaum, sí, y en varios lugares. ¿Sí? Sanó al criado del centurión, como lo vimos hace unos días. Eso es el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado a la tierra en Cristo Jesús. En ese momento hizo como la aproximación y desde ahí está ahí plantado, dando la solución a los hombres, al ser humano, para que la gente interprete bien. Ahora, ¿qué los envió a decir? Eso, porque había que entender eso. Es decir, el reino de los cielos se ha acercado, a pesar de que vemos que Roma tiene todo el control aparentemente. El reino de los cielos se ha acercado, a pesar de que vemos que Israel no tiene toda la soberanía que hubiera querido tener. El reino de los cielos se ha acercado trayendo esa salvación. Eso hay que entenderlo. O sea, una de las funciones de los apóstoles fue, en un primer momento, hacerle ver a la gente el tiempo que estaban viviendo con ese personaje que era Jesucristo. Que lo entiendan, ¿qué está pasando delante de mí? ¿Sí? ¿Qué está pasando con ese personaje? ¿De dónde vienen los milagros? ¿De dónde viene el respaldo? ¿De dónde viene esto o aquello? Eso era importante que los discípulos lo presentaran delante de la gente. En casos como los que vivimos hoy, digamos, es necesario predicarle a la gente, hacerle entender qué es lo que está pasando en su vida, por ejemplo, cuando el Señor le predica a través de un evangelista, a través de un pastor. Lo que está pasando es que el reino de Dios se acercó misericordiosamente al necesitado, al menesteroso, que soy yo, por ejemplo, es usted, ¿cierto? Y el Señor nos dice, ven, yo te pastoreo, yo te ayudo, porque si no te pastoreo yo, te pastorea la muerte. ¿Sí? Esa es la verdad de la situación de la gente. Cuando el Señor, por ejemplo, establece un ministerio con respaldo, no podemos nosotros ser estrictos con decir, tiene que darse esto, esto, esto. Lo que se ve cuando hay respaldo de parte de Dios es que hay unos resultados de gente que se
interesa por el asunto y es llamada y comienza su vida a cambiar y comienzan a involucrarse y comienza el Señor a tocar esa vida, la toca con un milagro, la toca con su palabra, la toca con liberándolo de los demonios, ¿sí? Por eso es que nosotros los que hemos nacido de nuevo no tenemos problema con la posesión demoníaca, ¿sí? No. Es decir, la persona que tiene el Espíritu Santo habitando dentro no tiene demonios habitando dentro, ni ve demonios en todos lados, no. Puede ser que hayan manifestaciones externas de obras demoníacas, pero en realidad eso, por ejemplo, debemos prestarle mucha atención a las liberaciones, ¿no? Las liberaciones hay que verlas de una forma muy cuidadosa. Si usted las busca, por ejemplo, con la intención de ser asistido en una batalla que usted siente externa a usted, ¿sí?, pues está bien. Se puede enfocar de la siguiente manera: ayudarle a orar por eso, ¿sí? Que una persona, digamos, que tiene autoridad o entendimiento, visión, eche fuera algún hostigamiento, algún asedio espiritual. Pero usted no se puede pasar la vida atormentado. Eso es pura falta de lectura de la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Pura falta de gozo del Espíritu. Es más, uno debe ir dejando de necesitar que oren y que lo liberen y todo. Uno tiene que comenzar a vivir en la victoria del gozo del Señor, en la victoria de la claridad que se ve en ellos después de pasar su proceso, obviamente. ¿Sí? Es decir, una cosa es el endemoniado y otra cosa es el discípulo. El discípulo no puede estar que ore, que me siento, que una cosa. Si a usted le pasa eso, usted está... Hay que ver la parte emocional también, ¿no? A veces la parte emocional es tan enredada porque son las pasiones que batallan dentro de sus miembros. Esos lo atormentan a uno casi tanto como los mismos demonios cuando están. Sí, eso es tremendo. Entonces no se trata de hacer eso un tratamiento vitalicio, digamos, no, la liberación, no. Sí. Se los digo porque a veces hay mucha superstición, y si hay superstición probablemente no hay verdad. Y si no hay verdad, y conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libres. Eso es, ¿sí se da cuenta? Si no hay verdad, ¿usted en qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Sí? Puede, si usted dice es que los demonios, que una cosa, la otra, o es que mi vida, es que yo me siento frustrado, estancado, atormentado, eso hay que discernirlo. A veces esos tormentos todos tienen su explicación a nivel de la emoción, a nivel del intelecto, y otras veces sí, en algún caso, de algún hostigamiento espiritual, pero eso no es que tenga que estar. No, el creyente que va avanzando, el discípulo que va avanzando, cada vez está más invadido por el reino de los cielos. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que, por ejemplo, y lo presentamos de una forma dramática en el Congreso del 2024, creo, con el caso de Pablo y Silas, es decir, que esa gente estaba cantando en la cárcel, ¿no? Estaba diciendo: llámenlo a Santiago que ore por nosotros, porque sí. Y digo Santiago porque la verdad es que es el apóstol de más como representación de Jerusalén, por lo menos, es la verdad. Ni Pedro ni nadie, Santiago, ¿sí? ¿No? Llamen que para que ore, porque, o que me libere, o que sí, o que esto está muy duro, ¿no? Pues esa gente estaba, pero así clara en el trayecto, en el camino y todo. Y ya tenían formado obviamente una trayectoria. Hablamos, por ejemplo, en este caso de Silas y de Pablo, sin duda, había una condición de claridad, donde podían estar, por ejemplo, afligidos por varias razones, pero su trayectoria en cuanto a la fe era innegociable. No era que porque yo me sentía. Yo se los dejo esto como un comentario útil, porque a veces la gente busca también otra cosa que está mal, es picarle la lengua al profeta, ¿sí? Es decir, llegar, buscarle y decirle: mire, es que me pasó esto, la semana ha sido de esta manera y he pasado muy mal, sí, ore por mí. El profeta prácticamente tiene toda la información para, ¿sí?, decirle lo que quiera decirle, ¿sí? Eso es comezón de oír. Cuando a ti la palabra de Cristo no te basta, estás en un problema. ¿Sí?
Tienes que oír que alguien te diga, yo te voy a levantar, yo voy a hacer una cosa, la otra. Eso es no entender cómo se ha presentado el reino de los cielos, cómo se ha acercado. Y se los digo yo, no desmantelando el oficio de las liberaciones, porque en algunos casos puede tener lugar, ¿sí? Pero no es algo, vuelvo y repito, que dele, no. ¿Sí? De hecho, en mi experiencia, y aquí está mi esposa que no me deja mentir, ella quizá también lo ha notado, los atormentados son siempre los mismos. ¿Sí? Esa es la verdad. O sea, cualquiera dice, no, pues tanta liberación ya debe estar volando en otro nivel. No, son siempre los mismos. Es como cuando a ti te tienen que asistir y no sabes caminar o no sabes hacer algo, entonces una vez más, y es con lo mismo, y es con lo mismo. El Señor nos hace mucho bien cuando rompe, digamos, y nos hace ver de forma clara e íntegra nuestra condición. A veces tenemos que aceptar que estamos frente a una persona de unas características, no sé, ¿no? Pues, diferentes, ya no me voy a meter sobre eso. Pero entonces aquí el tema es que sí, el reino de los cielos se acerca y nos da autoridad, o estamos bajo esa autoridad que echa fuera a los demonios. ¿Sí? Los demonios lo perciben. A Pablo lo vio la divina de Filipos, lo vio y lo comenzó a identificar, lo identificó. Siervos del Dios Altísimo, les dice. Esos son diferentes. El que porta la verdad, présteme mucha atención, señores, el que porta la verdad es diferente, ya está cubierto por el reino de los cielos. El que ha creído el Evangelio de Cristo ya lo cubrió el reino de los cielos. Ya aprovechó lo que el reino hizo, porque lo que hizo fue acercarse. Al hacerle conocer eso a la gente, se le da la posibilidad de que aproveche que el reino de los cielos se ha acercado para obtener la salvación y todo lo que deriva de allí, obviamente. ¿Sí? Y usted me dice, ¿y qué deriva de allí? Bueno, la relación con el Señor, ¿estamos de acuerdo? Eso es parte de lo que deriva de allí. Entonces dice, predicad el reino de los cielos acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos. Los leprosos, por ejemplo, detengámonos allí, era un grupo de gente en extremo afligida, porque su enfermedad no se podía ocultar. Es como, digamos, que la del flujo estaba metida entre la muchedumbre. Pues por muy mal que le fuera, podía comprar, vender, estaba allí, bueno, se sintiera mal, pero nadie tenía por qué saber eso. ¿Sí? El leproso representa el pecado público, por un lado, y por otro lado, la enfermedad pública. Esta gente, hombre, contagiosos, complicados, impuros, y la misma ley les asignó, digamos, un manejo en el que tenían que excluirse, la misma ley de Dios, porque es correcto, es decir, está infectado, no puede venir aquí a transmitir eso, digamos, ¿no? Entonces, vivían así. Imagínense, entonces dice, y limpiad leprosos. Los leprosos, el reino de los cielos se ha acercado. Mi vida aquí en la tierra ya no tenía alternativas, pero con el reino de los cielos tiene alternativas. ¿Estamos de acuerdo? Alternativas que invaden casi todo lo que el ser humano puede pensar o aspirar. Entre ellos, por ejemplo, ese acceso a la salvación que es tan importante. Pero de ahí todo lo demás, ¿sí? Podría llegar a darse. Resucitad muertos. Mire, o sea, esta gente quedó con una capacidad que prácticamente hacía que todos los que le oyeran creyeran en ellos, pero no estaban del todo preparados. Echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracias, no os proveáis de oro ni plata ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja. Bueno, ahora empezamos aquí, ¿no? En el 11, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos. Ahora viene otro punto, que es ya dejando de hablar de ellos, de los 12, es un punto que tiene que ver con esto. La instrucción les dice, informaos. O sea, que esto era algo que ellos podían conocer. ¿Qué cosa? ¿Quién en esa aldea o ciudad sea digno? Y ahí se plantea, en mi opinión, un misterio, porque ¿cómo podemos saber si alguien es digno? Y hablemos claro, ¿digno de qué? ¿Sí? Y entonces, teniendo en cuenta todo lo que venimos hablando, es lo siguiente:
digno de recibir los beneficios del acercamiento del reino de los cielos. ¿Sí? Eso es a lo que se está refiriendo allí, teniendo en cuenta de dónde venimos. Pues venimos hablando del reino de los cielos, de todo eso. Sí, dice, informaos allí quien sea digno en una ciudad o aldea. ¿Y cómo se hace eso? ¿Sí? Imagínense, pues en ese tiempo no había ni forma de ver los estados, digamos, ¿no? O sea, la gente la veía en sus cosas, no sé. Entonces, aquí viene un criterio. Por lo general, ¿sí? Ellos se podían informar acudiendo a las sinagogas. Las sinagogas, como hemos ido construyendo a lo largo de estos últimos meses y todo eso, eran unos lugares donde se establecía una costumbre, una disciplina semanal, quizá mensual, podría decirse, de estudiar la palabra. Sí, en Filipos había sinagoga, en Atenas había sinagoga, en Corinto había sinagoga. ¿Por qué? Porque las sinagogas eran puestas en marcha por judíos y a veces patrocinadas por gentiles, como en el caso del centurión que patrocinó la sinagoga de Capernaum, como lo estuvimos estudiando. Entonces, era muy común que al llegar a esa ciudad o aldea, el primer lugar donde se debía ir era la sinagoga. Allí la gente ya tenía una estructura formada que permitían a los visitantes hablar, exponer ideas, comentar su posición interpretativa, en este caso de la Torá, y ahí era una oportunidad, ¿sí? Es decir, indagando sobre quién estuviera abierto, quién tuviera unos comportamientos que mostrara interés a ese nuevo mensaje, por un lado, y que al momento de recibirlo también, por supuesto, lo aceptaran, ¿no? Cosa que no ocurrió en todos lados. En Éfeso, por ejemplo, hubo gente que sí recibió y otros que no lo hicieron. En Tesalónica, la mayoría fueron de los que no recibieron, ¿sí? Y en general vemos diferentes reacciones. Pero entonces aquí, este es importante, ¿por qué? Porque nos deja ver que la dignidad para recibir el acercamiento del reino de los cielos y aprovechar sus beneficios. No, eso no es para todos. Y ahí sí ya vamos a entrar en un tema un poquito más complejo. Mire lo que dice. Informaos. Entonces, lo primero es llegar. ¿Dónde queda la sinagoga? En esta aldea o ciudad. Vamos allá. Vamos a ver quién. Vamos a ver quién nos muestra apertura a lo que vamos a hablar. Eso es, ¿sí? Ese es lo que debían hacer ellos. Informaos en ella quién sea digno y posad allí hasta que salgáis. ¿Sí? Ahora, dice, y al entrar en la casa saludadla. Saludadla es en un sentido de bendición. Y si la casa fuere digna, porque obviamente quien mora allí es digno, la casa es digna. Cuando uno va a ungir una casa, no importa tanto la infraestructura física del asunto. Ni los aires espirituales. Hay gente que dice, no, es que aquí queda un cementerio, mire que no puedo dormir. ¿Sí? Si usted es digno, esa dignidad cubre todo su espacio. ¿Estamos de acuerdo? No es que va a llegar a cogerlo de las patas, como dicen, ¿no? Un demonio, no. Con el salvo, no. No. Al salvo, no. ¿Sí? Usted me dice, ¿pero cómo? Eso no corresponde con la realidad. Sí, el salvo no tiene, el enemigo no tiene potestad sobre él. No tiene. ¿Estamos de acuerdo? Porque porta el Espíritu de Dios y la palabra de verdad. Es un siervo del Dios Altísimo, un adoptado. El reino de los cielos ya lo cogió. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo tomó para sí. Pero ojo a esto. Este punto sí es importante porque hablamos de una dignidad previa, ¿sí? Entonces, porque uno tiene dos momentos para mostrar la dignidad, antes del llamado o después del llamado. Y vamos a ver algunos casos para irnos orientando en el asunto. ¿A qué se puede referir esa dignidad? Y hay algunos versos del Nuevo Testamento que nos pueden ayudar a entender esto un poco. Porque de todo se ve, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este mago que estaba en el libro de los Hechos registrado por el evangelista Lucas, dice que él estaba interesado y estaba viajando con Pedro y andando con Pedro, y cualquiera confunde eso con dignidad.
¿sí? Pero cuando Pedro lo confronta, le dice, ¿quién me busca ese verso? El que le dice, ¿crees que el don de Dios se compra con dinero? Oh, lleno de todo engaño, le dice, ¿sí? A Elimás, creo, el mago le dice, oh, lleno de todo engaño, ¿sí? Hechos, gracias José, Hechos 8:20, ese es importante. Vamos a ir rápido porque sé que no nos queda mucho tiempo. 8:20. Dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. Por eso es que, mis hermanos, eso de la dignidad previa es bien importante. Es la disposición del corazón, atención a esto, a recibir la verdad, y ahora les voy a demostrar esto, ¿vale? Con otro verso. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Hay gente que está así, en prisión de maldad, ¿sí? Eso es porque el reino de los cielos todavía no lo ha podido incorporar, y no lo ha podido incorporar porque no tiene la dignidad. En ese sentido, una dignidad moral. Ya vamos a ver de qué se trata, ¿vale? Gracias por el dato. Uno de los primeros versos que encontramos es Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 5, donde el apóstol Juan elogia la hospitalidad de uno de sus discípulos. Le dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Esto ya era visible en una sinagoga, por ejemplo. Aquel que cerraba y abría las puertas de la sinagoga podría ser digno, ¿sí? Aquel que guardaba el depósito, los rollos, podría ser digno, ¿sí? Y para la muestra, como dicen por ahí, un botón. ¿Quién construyó la sinagoga de Capernaum? El centurión romano, ¿sí? Y Dios, el Señor Jesucristo, validó completamente su comportamiento. Él le dijo, yo no soy digno en un sentido jurídico y moral. Y eso es verdad. En esa estamos todos. Así le hayamos construido al Señor lo que sea que le hayamos construido. Pero en un sentido de disposición a recibir con mano abierta lo que viene de parte de Dios, ese centurión era diferente. Ahí uno se podía informar. A ver, ¿quién construyó esto? ¿Quién limpia esto? Es algo así. ¿Quién cubre los gastos de esto? Por ahí se van orientando por quién es digno. En el caso de el apóstol Juan dice, cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, a los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Ahora, esta parte es importante. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Entonces, una dignidad que se debe, digamos, intentar discernir. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, en algún momento que ir a darle el mensaje a usted piense que está en una aldea remota y que por alguna razón eso le interesa, digamos, predicar, porque hay gente que no le predica ni al vecino, ni al amigo, mejor dicho, no le predica a nadie, ¿sí? Y bueno, júzguelo usted, pues, en qué situaciones que está usted, ¿sí? Pero supongamos que Dios le dio la delegación. ¿Por dónde empieza? Primero hablando, y va usted a notar que hay gente que coopera con la verdad, que al momento que le son presentadas los argumentos de la verdad, como que abren los ojos, dicen, esto es verdad, porque el Evangelio no vino a ocultar las cosas, vino a exponerlas, vino a mostrarnos el camino, es una explicación verdadera, verídica, verosímil de las cosas, ¿estamos de acuerdo? Ese es el asunto. Por eso es que hay gente, por ejemplo, y en este punto, pues lo hablo con mucho respeto, ¿no? Yo sé que hay posiciones en políticas de izquierda y derecha, por ejemplo, y todo lo que hay en la mitad, que a veces es mucho. Y a veces vemos gente, por ejemplo, de izquierda y de derecha también, pero hablemos, digamos, de izquierda, que no cooperan con la verdad, son obtusos, son cerrados. Les puedes mostrar evidencia, les puedes enseñar una cosa, experimentos, estadísticas, fenómenos, ¿sí? Le muestras a su presidente con su política de izquierda y ves todo el fracaso estructural que hay. No cooperan con la verdad. Pero hay gente de izquierda que sorpresivamente sí lo hace, cooperan con la verdad.
Después se dan cuenta, dicen, yo estaba equivocado. Algo así nos debe pasar con lo del Evangelio. Uno tiene que decir, yo estaba equivocado. Con el Evangelio hay un momento que uno dice, yo estaba equivocado respecto de la iglesia, respecto del Evangelio, respecto de Cristo, respecto de mi vida. En ese sentido, la dignidad está en cada cual, es decir, quienes de este mundo estén dispuestos a aceptar y cooperar con la verdad. ¿Sí? Un aspecto que podría orientar, es uno solamente. Voy a mencionar otros más. Hechos 18:1, por ejemplo. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Este había estado en Italia, y Claudio, el emperador, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y entonces los echó, pues. Entonces regresaron a esa región de Corinto. Y se topó con Pablo, ¿sí? Y como eran del mismo oficio, mire, ahí en el oficio, Pablo, cuando estaba fundando una iglesia, obviamente los recursos no daban para sustentar sus necesidades, él usaba su oficio secundario, digámoslo así, o terciario, porque él era maestro, él era muchas cosas, y luego también era fabricante de tiendas. Se topó con él en ese mismo oficio. Mira cómo dice, como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y ahí comienza el diálogo. Y ahí comienza la predicación. Y ahí comienza la transmisión del mensaje. Ahí ya uno se da cuenta si la persona coopera o no coopera con la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, se pudo topar allí, pero es mucho más probable que se haya topado en la sinagoga con él. Y luego hayan dicho, a ver, yo hago tiendas, así yo también hago. Mientras tanto, vamos a hacer tiendas para solventar estas necesidades. Préstele mucha atención a eso, porque usted, digamos, y yo, pues ya estamos llamados, ¿no? Probablemente si usted está aquí es porque le interesa la verdad y todo eso. Usted va a ver gente que no tiene nada que ver aquí. No tiene arte ni parte en este asunto, y así está bien. ¿Estamos de acuerdo? Porque a veces uno dice quiere meter a la gente a la fuerza, y eso no funciona así. Dice, por ejemplo, hay gente que aquí no da buen testimonio. Yo me voy a tomar un momento para mencionar esto. Y algunos se escandalizan por eso. Dicen, yo no voy a la iglesia porque tal persona tiene mal testimonio, es de mi familia. El problema es la persona, Señor. Es la persona. No es la iglesia, ¿estamos de acuerdo? No es la iglesia. Toda vez que en la iglesia se enseña la verdad, por supuesto, ¿sí? Que a usted le corresponderá discernir eso. Entonces ahí no debemos confundirnos. Entonces dice, y discutía, ¿por qué sabemos que Aquila, este varón, iba a la sinagoga? Porque dice que el apóstol Pablo discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Seguramente se lo topó un sabbat allí, era judío, venía de Roma, el otro venía de Atenas, Pablo venía de Atenas, se toparon ahí y comenzó a darse cuenta que este Aquila era una persona dispuesta. Primero que todo estaba buscando. El Señor, mucha gracia con nosotros, les digo algo, porque muchos de nosotros no estábamos buscando nada de Dios. ¿Sí? Esa es la verdad, ¿sí? Y el reino de Dios, el reino de los cielos, obra en una misericordia tan amplia que con su autoridad toca nuestra puerta a pesar de que la gente no lo estaba buscando, ¿sí? Para que lo entendamos, pues, ¿no? Porque Aquila es diferente, ¿sí? O sea, Aquila estaba en el lugar donde se supone se abrían las escrituras inspiradas, hasta ese momento, ¿sí? Y discutía con él en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Eso hacía el apóstol Pablo. Priscila y Aquila terminan siendo tan importantes en el ministerio de Corinto que se entiende hasta que llegaron a ser pastores de algunas regiones y de algunas iglesias que el ministerio del apóstol Pablo levantó, ¿sí? ¿Cómo se ve, por ejemplo, la dignidad desde un punto de vista espiritual? El Señor toca previamente un corazón dispuesto para que cuando llegue la palabra la reciba. Esto lo vemos en Hechos 16:14.
Y entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Todo eso es importante. Que adoraba a Dios. Estaba oyendo a Pablo predicar. Pablo en esa ocasión no fue a la sinagoga, mire. Estaba en un lugar que era un río, en algún sector de la ciudad. Que adoraba a Dios. Estaba oyendo y el Señor abrió su corazón para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía. Porque el Señor hace ese tipo de operaciones, digamos, en las que dice, presta la atención a lo que Él está diciendo. Sí, yo te estoy abriendo para que tú oigas esa voz, porque no todas las voces Dios las va a recomendar así. ¿Estamos de acuerdo? Si usted tiene comezón de oír, usted tiene que llegar a un punto en el que le diga, Señor, ¿qué voz? ¿Qué voz es la que tú me dices, esa debes oír? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene la verdad, tiene la intención correcta, porque este tema del ministerio se hace con base en la verdad, pero con la intención correcta. Es decir, mucha gente, por ejemplo, le va a decir a usted la verdad, pero con la intención incorrecta. ¿Sí? Por eso el pastorado legítimo, delegado, es muy importante en ese sentido. Le dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esa misericordia del Señor al ver una mujer dispuesta que adoraba a Dios. Mire, por eso es que no hay que pensar que Dios se equivoca con la gente. Si hay un corazón dispuesto, hay un corazón que busca al Señor, es lo común ver en las Escrituras que el Señor le envía el auxilio. A otros los deja pasar de largo, pero a ellos les envía el auxilio. Un caso es esta mujer, que adoraba a Dios y estaba equivocada. Y le voy a decir por qué. Porque adorar a Dios, ella lo estaba haciendo no en espíritu y en verdad. ¿Y por qué no lo estaba haciendo en espíritu y en verdad? Porque no había nacido de nuevo. ¿Sí? En el momento en que ella recibe la palabra de Dios a través de Pablo, en ese momento se aproxima su nuevo nacimiento y se genera. Ahora es adoradora en espíritu y en verdad, porque ha pasado de muerte a vida. Su espíritu tiene que estar vivo. Ojalá me esté dando a entender con esto. Pero si le hiciera falta otro caso, Felipe, el eunuco etíope que viajaba a Jerusalén, adoraba a Dios, también iba leyendo el libro del profeta Isaías. Ese tipo solo tenía ganas, pero estaba más perdido que en qué sabe qué. ¿Sí? Es decir, yo no entiendo esto, le daba vueltas al rollo, decía por aquí, por acá, ¿cómo es esto de una profecía? Pero él tenía hambre, porque tu actitud frente a la verdad, esa es importante también, ¿sí? Ahora, si el Señor tuvo la gracia de no estar viendo nada de eso y que nosotros éramos gente perdida por el mundo, ¿sí?, embolatada en sus más mezquinas y banales luchas internas, ¿sí?, creyendo que su vida su causa es lo más y todo eso, y el Señor tuvo la misericordia de hablarnos la verdad, pues es momento de entender que en algún momento hay que ver en qué sentido el Señor busca nuestra actitud, ¿sí?, una mejora en la actitud. Bien, entonces el etíope, lo mismo, le fue enviado el socorro. El Señor no va a una persona que está en un clamor, en una búsqueda, no lo va a dejar solo, ¿vale? Ahora, cualquiera, antes de que terminemos, porque me gustaría dejar redondeando todo este mensaje, ¿será dignidad moral? ¿Será que nos referimos a gente que no peque? ¿O que ese comportamiento abierto, cooperativo con la verdad, servicial y dispuesto a las cosas de Dios estará solamente en los corazones más disciplinados, más? No. De hecho, me pareció importante traer este último caso, que es el de Zaqueo. Lucas 10:38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta, el de Zaqueo, vamos a leer, el de Zaqueo, que tiene curiosidad Zaqueo, ¿sí?, como lo hemos referido más de una vez. Zaqueo era pecador. Sobre eso no hay nada que decir. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, Lucas 19:1, que era jefe de publicanos y rico, procuraba bien ver quién era Jesús. La dignidad de Zaqueo estaba en esa inquietud por ese maestro, ¿sí?, en esa curiosidad.
Que el Señor nos hable a cada uno como eso puede ser interpretado, pues, de cada uno de nosotros. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corrió delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende. Mire que el Señor sabía que Zaqueo lo iba a recibir. Porque cuando uno, por ejemplo, recibe la verdad, dispone todo para que la palabra sea predicada, por ejemplo. Por eso es que hay gente que dice: yo quiero que eso que se está enseñando aquí se enseñe en mi casa. Y voy a invitar a mi familia, y voy a llevar a mis amigos, y les voy a hacer para que reciban. Mi apertura es total, ¿sí? Porque yo creo en lo que se está diciendo. Yo creo en eso, ¿sí? En cambio el otro no, el otro cierra las puertas, ¿sí? Las cierra. Alguien me contaba por ahí que es líder y supo que alguien del sector estaba muy enfermo. Y este líder, con una muy buena intención, creo yo, pues motivado por el Espíritu fue y le predicó a esa persona ya mayor. Y esa persona mayor que le había dicho que no quería saber nada de lo que él tenía para decirle, del cristianismo, ni de la palabra de Dios, le voy a compartir nada. Y le dijo: bueno, está bien, pero entonces permítame, oro por usted. Tampoco, yo no quiero nada con usted. Ese fue el comentario de esa persona. Así te vas a topar con gente que se cierran ellos y cierra todo, ¿sí? A mí, yo no me voy a dejar que me cambien de religión. Eso es una persona deshonesta, o sea, sencillamente obtusa, fanática. ¿Estamos de acuerdo? Uno tiene que tener aquellos a quienes ha llegado el Evangelio a salvarlos, en algunas ocasiones a quienes más beneficio ha traído es a la gente que está abierta. Oigamos, sí, escuchemos. Y viene la palabra, sí. Esa persona pues tendrá que recordar en el momento cuando estén leyéndole los cargos en el cielo, no en el cielo, pues, ¿no? Porque no habrá ni cielo ni tierra, dice, porque dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los cielos y la tierra fueron recogidos, dice, ¿sí? Y no se halló lugar para ellos. Eso, ¿cómo será ese juicio, no? ¿En qué bóveda será? Pero será. Cuando le estén leyendo los cargos le dirán: y mandé un hombre, un siervo mío, con la palabra para alcanzarte, porque mi reino se había acercado, y con tu soberbia dijiste que no, sí, y a pesar de que estabas enfermo y todo lo que quiera. Y así es, ¿sí? En el caso de Zaqueo, puesto en pie, bueno, el Señor lo recibió. Zaqueo escuchó, se arrepintió y el Señor lo respaldó, digamos, en esa situación. No era una persona moralmente excelente, sin duda que no, pero era una persona con esas características. Entonces a mí eso me parece importante. ¿Por qué? Por esta última pregunta: ¿por qué muchas veces la gente no recibe los beneficios que el reino de los cielos puede ofrecer? Sí. Puede ser porque no los haya acogido, porque no sean dignos, ¿sí? ¿Qué sé yo? Porque no cooperan con la verdad, ¿sí? Se alían con el engaño, se alían con las vanidades de este mundo, van buscando otras cosas. Pero ahí estamos nosotros, que el Señor en su misericordia nos llamó, tocó nuestra puerta, algo pasó que abrimos los ojos, ahí vamos, entendiendo. Eso el Señor lo valora mucho y no está suelto usted. El Señor lo va a llevar en el proceso. Por eso dice la palabra que aquel que comenzó la buena obra la completará. Vamos a orar.